Repasamos el acontecer internacional. El Movimiento Nacional de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba rechazó el ingreso de un submarino de propulsión nuclear estadounidense a la bahía de Guantánamo, en nuestro país, cuyo espacio fue usurpado por Estados Unidos, indicó hoy un comunicado venezolano. La organización calificó de inmoral y violatoria del derecho internacional que en ese despojado territorio en el oriente de Cuba se haya instalado un recinto penitenciario donde se violan los derechos humanos de los detenidos sin previo juicio. El texto alertó cómo los altos mandos militares estadounidenses hicieron referencia pública en tiempos recientes de la intención de usar su poderío bélico para asegurar sus ambiciones sobre los recursos naturales de América Latina y el Caribe, zona de paz, según la declaración firmada en 2014 en La Habana por las 33 naciones del área. Manifestaciones de apoyo a la revolución y en demanda del fin del bloqueo económico estadounidense contra Cuba se registraron en numerosos países. En Chile, un grupo de personas se concentró en las afueras de la Embajada de Cuba para reiterar su respaldo a la revolución frente a los intentos desestabilizadores. Con carteles y consignas como bajo el bloqueo, Cuba sí, yanquis no, los manifestantes exigieron el cese del cerco económico y de las agresiones de Estados Unidos contra nuestro país. Integrantes del movimiento argentino de Solidaridad más Cuba y la Unión de Residentes Cubanos en ese país también pusieron de manifiesto su oposición a las campañas desde Estados Unidos dirigidas a subvertir el proceso revolucionario cubano. Durante un acto en las proximidades de la Embajada de Cuba en Buenos Aires, miembros de la Central de Trabajadores de Argentina y el Partido Comunista conmemoraron asimismo el aniversario 70 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Con la promesa del futuro ingreso de Ucrania a la OTAN y el levantamiento por Turquía del veto sobre igual propósito en el caso de Suecia, transcurrió la primera jornada de la cumbre de la Alianza del Atlántico Norte en Lituania. A la cita de la Alianza Atlántica que concluye hoy, asisten los 31 países que la conforman y la nación nórdica en calidad de invitada. En su momento, la opinión pública reaccionó con sorpresa a la intención de Estocolmo de integrarse al bloque bélico, dejando de lado su histórica política de neutralidad. También sorprendió el giro de Turquía, país que hasta ahora se opuso a la entrada de Suecia, alegando que ese país no hacía esfuerzos suficientes para combatir el terrorismo. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, calificó el desbloqueo de Ankara a la adhesión sueca como un paso histórico. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo informó que cerca de 1.100 millones de personas viven en una situación de pobreza multidimensional aguda en 110 países del mundo. De acuerdo con el informe, África subsahariana acoge la mayor parte de la escasez, con más de 500 millones de personas sumidas en la penuria, y el sur de Asia alberga a cerca de 400 millones. Así, 5 de cada 6 personas pobres habitan en esas dos regiones. El estudio enfatizó que la mitad de las personas que sufren pobreza multidimensional a nivel global son menores de edad. Y bueno, justamente lo que se esperaba. Si Estados Unidos suministra municiones de racimo a Kiev, las Fuerzas Armadas rusas se verán obligadas a utilizar medios similares contra el ejército ucraniano como respuesta, y tal acción tendrá un impacto en la prolongación del conflicto. Fue esto lo que declaró el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu. Estas declaraciones surgen luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el pasado 7 de julio los planes de empezar a suministrar a Ucrania bombas de racimo. Según comentó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, esos suministros ponen en peligro la vida de los civiles y buscan alargar esta crisis.